Buenos días con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie de la primera carta a los Corintios. Y aquí Pablo, y tú sabrás y recordarás que Pablo sigue tratando este tema y problema que estaba viviendo la iglesia de Corinto. De divisiones, de crear grupos partidarios, de exaltar a uno que otro líder. Y Pablo, como ahora en esta sección va a hablar, tal cual aparece en pantalla, sobre cómo vive o cómo se comporta o cómo se desenvuelve un siervo de Dios. Para poder alinear la idea de ser cristianos, la idea de sus líderes que ellos tenían, los de la iglesia de Corinto, a cómo es conforme a la palabra del Señor. Así que vamos a ver 3 características de un siervo de Dios de acuerdo a estos pasajes y que en la gracia del Señor esperamos que también sea para guía, bendición, corrección en nuestras vidas. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor Dios, Padre amado, santo y bueno eres tú, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos en este día poder congregarnos y escuchar tu bendita, preciosa y única palabra. Señor, habla a cada uno de nuestros corazones, que nada ni nadie en este tiempo nos distraiga y perturbe, Señor, el hecho de que tu palabra cale en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en todo nuestro ser. En Cristo Jesús, Señor, oramos así. Amén. Bueno, entonces, un siervo de Dios, ¿qué entiende? ¿Cómo se comporta un siervo de Dios? En primer lugar, un siervo de Dios entiende que debe vivir en humildad. Versículo 6 va a decir lo siguiente: pero esto, hermanos, lo he presentado más de ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de unos os envanezcáis unos contra otros. El problema de la iglesia de Corinto era su orgullo. Unos se creían mejores que otros a tal punto, y como ya lo hemos explicado antes, comenzaron a crear sus grupos exaltando incluso a un líder sobre otro. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y aquí Pablo nos hace saber que el mejor remedio para el orgullo es sujetarnos a la palabra de Dios. Por eso, durante varias secciones de esta carta, él ha estado hablando y mencionando que los servidores de Dios son solamente colaboradores. Por eso llegó a decir en algún momento, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Porque no se trataba de nosotros, dice Pablo, sino del Señor. Y aquí él continúa tratando este asunto y les dice que él ha estado poniendo como ejemplo, o se ha estado poniendo como ejemplo junto con Apolos, para que entiendan que no deben pensar más allá de sus líderes de lo que dice la palabra de Dios. Por eso, en los primeros versículos de esta carta, algo que se expuso la semana anterior, él dijo lo siguiente: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos siervos, somos esclavos, somos dulos. Somos administradores de los misterios de Dios. Así que, mis queridos hermanos, solamente la palabra de Dios va a ser aquella la que nos va a ayudar a cuidarnos del orgullo. Nadie es superior a otros. Todos somos servidores y colaboradores del Señor. Pero Pablo no solamente se queda allá. Él sabe que el orgullo se da por tener una perspectiva incorrecta de la realidad. Pero también el orgullo se da porque hay falta de gratitud. En otras palabras, yo lo puedo todo, yo no necesité de nadie, entonces no tengo que agradecer a nadie. Y mi querido oyente, nuestros éxitos, nuestra prosperidad material, nuestros dones o habilidades, hasta nuestra misma salvación, no es el resultado de nuestro propio esfuerzo.
todo lo hemos recibido por gracia. Todo viene de Dios. Por eso Pablo va a decir en el versículo 7, va a continuar allí. Porque dice así: ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Mis hermanos, el orgullo hace que nuestro pecho se infle. Yo tengo esto, yo tengo aquello por mi esfuerzo, por mis sacrificios, por mis capacidades. Error. Si tenemos algo es gracias a Dios. Y hay personas incluso que se jactan de sus hijos. Mis hijos son profesionales, toda mi familia es cristiana, mis hijos sirven en la iglesia, yo los guié, yo los ayudé, yo me rompí los lomos, es mi esfuerzo. No. Si tus hijos son profesionales, es gracias a Dios. Si tu familia es cristiana, es gracias a Dios. Si tus hijos sirven en la iglesia o están en el ministerio, es gracias a Dios. Y los hermanos de Corinto, de la iglesia de Corinto, se jactaban de ellos mismos, se inflaban porque tenían grandes dones, grandes talentos, hasta se enorgullecían de sus líderes. Mi pastor es Pablo, mi pastor es Apolo. Sacaban pecho por los dones que tenían. Yo tengo el don de sabiduría, yo tengo el don de evangelista. Entonces, como a veces suele suceder, se creían más que más. Mi célula no sería la misma si no fuera por mí. La iglesia crece gracias a mis capacidades, porque estoy en el ministerio A, B, C y D. No, mi hermano. Pero a veces pensamos así y nos creemos la gran cosa. Mis hermanos, nos estamos olvidando que si alguna bendición hemos recibido de parte de algún siervo del Señor, o si algún hermano en la iglesia ha recibido alguna bendición por medio de tu persona, al final de cuentas, ¿de quién proviene esa bendición? Es de Dios. Nosotros solamente somos simples instrumentos, nosotros somos simplemente medios a través de los cuales Dios bendice. Somos canales de bendición, no más. Un pastor una vez hizo la siguiente ilustración y me parece muy pertinente. Él contaba que había un pájaro carpintero que estaba ahí dándole un árbol, ¿no?, en el tronco, con el pico. Obvio, la labor del pájaro carpintero es pues hacer huecos, ¿no?, allí en los árboles. Y ahí le estaba dándole al tronco, y de repente, ¿sabes lo que ocurre? Cae un rayo, ¡pah! Y el árbol se cae. ¿Y sabes lo que dijo el pájaro carpintero? ¡Wow! ¡Qué poder que tengo! Y mis hermanos, a veces somos así como este pájaro carpintero. Nos creemos más que los demás. Creemos que el poder viene de nosotros y no es así. Si tienes un trabajo, si tienes dinero, si tienes bienes, si tienes una familia, si tus hijos están encaminados, fuese profesionalmente, fuese espiritualmente, es gracias a Dios. Ningún merecimiento tenemos, porque si no fuese por la obra de Jesucristo y su poder, el Espíritu Santo morando en nosotros, hermanos, no seríamos nada. Por eso Pablo va a decir: ¿qué te distienes? ¿Qué te hace mejor que los demás? Nada. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo es gracias a Dios, todo viene de Dios y es para la gloria de Dios. Amén. Recuerda esto: Dios no necesita nada de nosotros, no necesita ninguno de nosotros, pero Él es tan bueno que a Él le plugo escoger a seres humanos débiles como tú y yo, y a través de nosotros manifestar su poder y su gloria. Y a manera de reflexión aparecerá en pantalla: nuestra labor como siervos de Dios es sujetarnos a su palabra y vivir en humildad. Entender que si algo hemos alcanzado o si en algo somos de bendición, es gracias a Él, gracias a Dios y no a nosotros. En segundo lugar, así que primero, el siervo de Dios debe
vivir en humildad. Pero en segundo lugar, el siervo de Dios entiende, y aparecerá en pantalla también, su posición a causa del evangelio. Versículo 8 en adelante. Y algo que vale la pena considerar en cuanto a ese punto de que el siervo de Dios entiende su posición a causa del evangelio, es que el evangelio, mis queridos hermanos, nos pone en contraposición con el mundo. Todo aquel que es hijo de Dios se constituye enemigo del mundo. El mundo nos va a rechazar, nos va a aborrecer y por lo tanto vamos a sufrir de alguna manera en este mundo. El mundo es el campo de batalla del creyente. Pero Pablo se encuentra con otra realidad en cuanto a los hermanos de la iglesia de Corinto. Porque ahí dice, mira, ellos piensan de esta manera y están peleando la ironía. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo está usando la ironía para hacerlo reflexionar. Pablo quiere desinflar el orgullo de los hermanos de la iglesia de Corinto y les está diciendo, ustedes dan la impresión de que no necesitan absolutamente nada. Ustedes se sienten profundamente satisfechos y prósperos. Están como si ya estuviesen o hubiesen sido perfeccionados por Cristo. Como si ya estuviesen reinando con Él. Y por eso dice, ojalá estuviésemos reinando. Porque eso significaría que Jesucristo ya regresó del cielo para reinar en su gloria con nosotros. Pero el problema era que eso no había ocurrido. Aún estamos en el campo de batalla y nosotros estamos en medio de un mundo que aborrece al Señor, que aborrece el evangelio y aborrece al cristiano, que vive conforme a su palabra. Y por eso va a utilizar una ilustración para hacerles ver esa realidad. Versículo 9. Déjalo en la anterior, gracias. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo está utilizando una ilustración, una figura que ellos entendían claramente y que nosotros no. Recuerden, en aquella época, ellos estaban bajo el gobierno, bajo el poder del Imperio Romano. Y cuando el Imperio Romano o los romanos salían en batalla y ganaban esas guerras y regresaban sus legiones, sus ejércitos, regresaban victoriosos del campo de batalla, ellos entraban en la ciudad en una procesión, por decirlo así, que venían primero los militares de alto rango, los más veteranos. Y luego de ellos venían los militares más jóvenes y todo el pueblo salía al frente y les aplaudía y festejaban junto con ellos la victoria. Pero luego de los soldados romanos que venían victoriosos, detrás de ellos venían y seguían los que habían sido capturados en batalla. Estos prisioneros también eran alineados en un orden de rango descendente. Inicialmente iban los de la clase más alta, los generales, luego los capitanes, y así hasta el final de la cola. Ahí estaban los soldados, los de rango más bajo. Y estos últimos sabían de antemano que estaban destinados a terminar en el Coliseo romano peleando contra gladiadores o siendo tirados allí simplemente para ser comidos por las bestias, para entretenimiento del pueblo. Y eso es lo que está diciendo acá Pablo. Nosotros no estamos reinando. No, nosotros estamos entregados a muerte, estamos sentenciados, somos espectáculo para el mundo, porque el que vive de acuerdo al evangelio va a estar en contraposición contra el mundo. Y en otras palabras, enlazando con el versículo 8, Pablo les está diciendo, no estamos en el cielo, Jesucristo aún no ha regresado, nosotros todavía estamos en el terreno enemigo.
y somos como sentenciados a muerte por causa del Evangelio, porque el estar al lado de Dios nos hace enemigos del mundo. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué los hermanos de la iglesia de Corinto se sentían así de orgullosos y vivían de esa manera? Porque habían dejado el Evangelio. No se sujetaron a la palabra de Dios y decidieron vivir a su manera. Mis queridos, es a causa del Evangelio que somos rechazados y nos convertimos en enemigos del mundo. No vivimos bajo su sistema, pero cuando decidimos amar al mundo, y aparecerá en pantalla, cuando cometemos el error de querer encajar con el mundo y buscamos su aceptación, terminaremos abandonando el Evangelio y el estilo de vida que el Evangelio promueve. En otras palabras, dejaremos de vivir a la luz del Evangelio. El cristiano no vive alineado con el mundo, pero cuando tú cedes, cuando tú le das un pequeño espacio en tu vida, cuando tú dices, pero ¿qué tiene de malo que haga esto? ¿Qué tiene de malo que acepte esta invitación? ¿Qué tiene de malo que haga A o B cosa? Poco a poco vas a dejar tus convicciones y tarde o temprano terminarás pareciéndote al mundo y ellos no encontrarán diferencias entre tu persona y ellos. ¿Por qué hay compañeros del trabajo que se acercan a un cristiano o a un supuesto cristiano y le dicen, oye, mira, tenemos la oportunidad de mover estas boletas, de hacer algunos cambios y mira, sales beneficiado tú y nosotros? ¿Por qué se acercan gente mundana y te dice, mira, ve, acá hay unas mujeres que se nos están ofreciendo, vayamos? ¿Por qué te invitan a ciertas reuniones o a hacer cosas ilícitas que como cristiano no deberías? ¿Sabes por qué a veces ocurre eso? Porque ellos no encuentran diferencia entre tu persona y ellos y creen que eres igual a ellos. Y cuando ocurre eso, claramente estás demostrando que no estás viviendo conforme al Evangelio. Porque cuando alguien vive conforme al Evangelio, ellos van a encontrar una diferencia. Y van a decir, él es cristiano, ella es cristiana, no hace eso. No acepta bromas de doble sentido. No acepta hacer estafas, no miente, no roba, no engaña, no dice malas palabras. ¿Se entiende? El mundo debe encontrar diferencias contigo. El Evangelio marca una diferencia y por eso el Evangelio es considerado para el mundo como la más grande locura y necedad. Por eso en el versículo 10 va a decir, ayúdame con la siguiente pantalla, en la parte casi final, nosotros somos nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes, sigo usando la ironía. Mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Es como si él estuviera diciendo, el mundo nos tiene por insensatos por el hecho de vivir y proclamar el Evangelio, que para ellos es una locura. Ustedes, en cambio, en su afán de mantener una reputación de gente sensata, parecen estar dispuestos a poner a un lado el Evangelio, a poner a un lado la sabiduría de Dios y abrazar la sabiduría del mundo. Ahora, si ustedes hacen eso, dice Pablo, en otras palabras, ¿quién es el necio? Recuerda, la ironía es decir lo contrario de una forma irónica. Así que Pablo dice, nosotros somos insensatos y ustedes prudentes. ¿No será al revés? Ustedes son los necios. Ustedes están queriendo abandonar el Evangelio para volver a abrazar el brillo, la fama, la popularidad con el mundo. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Mi hermano, no te olvides, tanto tú y yo, si hemos nacido de nuevo, dice la palabra del Señor que estamos revestidos de Jesucristo. Pero cuando queremos parecernos al mundo y por lo tanto queremos quitarnos las vestiduras de Cristo, ¿sabes lo que terminamos siendo? Unos verdaderos insensatos. Talmente porque estamos buscando alinearnos con la sabiduría del mundo que fue totalmente derrotada por la sabiduría de Dios.
En Cristo lo tenemos todo. No necesitamos nada del mundo. En otras palabras, no hay nada que el mundo nos ofrezca o que nos pueda ofrecer que se pueda comparar con lo que Cristo nos puede dar. No hay nada. No hay necesidad de ceder en nuestras convicciones. Si en tu corazón hay necesidad de amor, si en tu corazón tienes de alguna manera algún problema de falta de perdón, si en tu corazón o en tu vida hay una necesidad económica, material, mi hermano, Jesucristo suple todo y en abundancia. No tienes que buscar en otro lugar sino en Él. No hay nada que el mundo nos pueda ofrecer que se pueda comparar con lo que Cristo nos puede dar. Y el vivir conforme al Evangelio, déjame decirte algo, tiene un costo. Y eso nos muestra el siguiente punto. El siervo de Dios entiende el costo de seguir a Jesucristo. Versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ese es el precio que muchas veces vamos a tener que pagar por el Evangelio y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El punto de Pablo aquí, al referirse a los apóstoles como espectáculo, tontos o sufridos, o como la escoria del mundo, es mostrar que ningún siervo de Dios está por encima de experimentar estas cosas. Jesucristo mismo lo experimentó. No creamos que nosotros vamos a terminar exentos de esas cosas. Si Dios permitió y no dejó que su Hijo se pasara el sufrimiento en esta tierra, y recuerda, Jesucristo, varón perfecto, aquel que no cometió pecado, y Dios aún así le permitió experimentar el sufrimiento, el dolor en este mundo. ¿Crees que nosotros, o crees que nosotros no vamos a pasar lo mismo? ¿Crees que Dios va a decir, no, ustedes no, siendo nosotros imperfectos y pecadores? No, mis queridos hermanos. Ningún siervo de Dios está por encima de experimentar estas cosas. Si somos fieles a nuestro servicio a Cristo, experimentaremos todo esto. Seremos considerados como un espectáculo. Seremos, entre comillas, tontos por creer en el Evangelio para el mundo. Pero tú sabes que aún lo insensato de Dios es más poderoso y es más sabio que cualquier cosa que el mundo pueda decir. Los corintios creían que de alguna manera estaban por encima de experimentar todo eso y estaban equivocados, como lo está todo cristiano hoy en día, que piensa que seguir a Cristo de alguna manera lo pone en una plataforma superior. Hay gente que te vende un falso evangelio que te dice ven a Cristo y tu vida se da color de rosa. No, mis hermanos, nuestras vidas serán como las rosas con espinas. Sufriremos, pero déjame decirte algo. Es difícil, es distinto sufrir a causa de vivir en pecado y en el mundo que sufrir a causa de ser cristiano contra el mundo. Es muy distinto. Pertenecer a Cristo no es una forma de asegurar el éxito o una vida sin problemas. Todo lo contrario. Seguir a ese Cristo que fue rechazado por el mundo tiene un costo. Proclamar y vivir de acuerdo al mensaje del Evangelio de la cruz, que el mundo considera una locura, una necedad, una tontería. Hermanos, eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Pero, y aparecerá en pantalla, si en verdad somos cristianos, debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de seguridad para llevar a cabo el ministerio que el Señor nos ha asignado a cada uno de nosotros sin importar el costo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo por Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo por vivir el Evangelio ante este mundo hostil?
por mostrar nuestras convicciones y no ceder y no venderlas. Yo no miento, yo no robo, yo no estafo, yo digo la verdad. Yo vivo conforme al Evangelio. No todos tendremos que sufrir en el mismo grado como Pablo lo vivió. No todos tampoco tendremos que ministrar en las mismas circunstancias que las que Pablo vivió. Pero mi querido hermano, mi amada hermana, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, todos debemos estar dispuestos a pagar el precio que sea, con tal de escuchar al fin de nuestros días, cuando el Señor vuelva por segunda vez y se reúna con toda su iglesia, poder escuchar estas palabras y que nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel. Mientras que andabas en este mundo buscaste honrarme. Mientras que andabas en este mundo viviste conforme a mi palabra. Mientras andabas en este mundo no te vendiste por unas monedas, no te vendiste por un momento de placer o de felicidad momentánea. No, en lo poco me fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mi hermano, si quieres escuchar esas palabras del Señor dirigidas a tu persona, debes entender que vivir en este mundo conforme al Evangelio va a tener un costo. Pero recuerda, el sufrimiento momentáneo en este mundo no se compara con las glorias venideras en Cristo Jesús. No se compara. Como diría Pedro, que no nos tome por sorpresa, como si algo extraño nos pasara cuando sufrimos en este mundo. No. Debemos estar preparados. No debería extrañarnos. Es lo lógico. Cuando vivimos conforme a la luz del Evangelio, conforme a la palabra de Dios, el mundo nos va a aborrecer, nos va a rechazar, va a querer hacernos la vida imposible. Pero más poderoso es aquel que está en Cristo que el que está en el mundo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, bueno eres tú, Señor. Y gracias por hablarnos a través de tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por hacernos recordar cuál es la perspectiva, la forma de pensar de aquel que es tu Hijo, Señor, de aquel siervo tuyo, Señor. Vive en humildad, Señor. Entiende que a causa de tu evangelio, Señor, hay una posición contraria que vivimos a este mundo. Seremos rechazados por ellos. El mundo es nuestro campo de batalla hasta que tú vuelvas, Señor. Y el seguirte, el servirte, el vivir conforme a tu palabra, siempre tendrá un costo. Pero, Señor, como hijos tuyos, permítenos estar dispuestos a aceptar ese sufrimiento cuando buscamos honrarte, cuando buscamos glorificarte con nuestras vidas, cuando no vendemos nuestras convicciones. Y por el simple hecho de que somos cristianos, muchas veces el mundo nos rechazará, nos menospreciará, nos insultará. Pero, Señor, como dijimos al final de esta prédica, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, Señor. Danos las fuerzas, el poder para poder seguir glorificándote y honrándote con nuestras vidas. Quita el orgullo, quita la vanagloria, Señor. Permítenos vivir y servirte en humildad. En Cristo Jesús oramos así. Amén.